¿Qué tal, amigos? Es con mucho gusto, mucha alegría que participamos de la Semana de Inmersión Científico-Odontológica de DMC. Agradezco mucho a DMC por la invitación. Vamos a hablar un poquito del uso de LED y láser en la fotobiomodulación. Es un asunto muy vasto, muy importante. Tenemos toda la semana para discutir sobre un asunto tan importante. Y soy coordenadora del NUPEM, que es el Núcleo de Investigación y Enseñanza de Fototerapia en las Ciencias de la Salud de São Carlos, en Brasil. Soy doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la USP de São Paulo y maestra en Ingeniería Biomédica por la Univac de São José dos Campos de Brasil. Tenemos como una herramienta muy importante dentro de la odontología el láser. El láser tiene sido usado desde hace muchos años en muchos diferentes campos de trabajo. Podemos trabajar con láser haciendo diagnósticos, podemos trabajar haciendo lo que llamábamos de láser terapia, que hoy llamamos de fotobiomodulación, podemos hacer cirugías con láser, tanto en medicina como en odontología. Todos esos tratamientos con láseres remontam àquilo que chamamos de láser terapia e tratamentos com láser. Pero desde hace tiempo ya no se utiliza solo el láser, sino que se utiliza otra herramienta que son los LEDs. Los LEDs se puede trabajar muchas veces en sustitución a los láseres. Con los LEDs se puede hacer blanqueamientos, se puede hacer terapia fotodinámica, se puede hacer lo que llamamos de fototerapia, se puede hacer lo que incluso llamamos de fotobiomodulación. Entonces, con los LEDs hacemos lo que se llama fototerapia, en conjunto con los láseres. Por eso, fototerapia es un término abrangente para utilizarnos cuando se trata de utilización de la luz láser o la luz láser ou a luz LED para hacerse algum tipo de tratamento. A luz está sendo utilizada como tratamento desde há muitos anos. El Finsen, o Dr. Niels Finsen, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1903 com a utilização de la luz para tratamentos de enfermidades de la piel, de lupus. Entonces, desde aquel entonces ya se utilizaba la luz como una herramienta. Pero el primer láser fue construido en 1960 por Theodore Maiman. Y era un láser térmico, era un láser que llevaba el tejido a aporte térmico. El láser quirúrgico térmico, como son los diodos, por ejemplo, que utilizamos hoy día, como son los neodíon-LIAC, como son los láseres de CO2, pues hacen con el tejido una interacción fototérmica, depositan energía y esta energía hará un tratamiento en el tejido. Pues esa interacción fototérmica depende de las propiedades ópticas del tejido y de las condiciones de irradiación. Y la evolución de la temperatura en el tejido depende de las propiedades térmicas de este tejido. Entonces, al ponerse un láser cirúrgico de alta potencia en un tejido, pues tenemos que el láser va a calentar la célula, hay un acalentamiento de esta célula, hay un explote de esa célula, hay una vaporización hasta que esa célula sea destruida. Entonces, desde la década del 60, el doctor Mester percibió que estos láseres quirúrgicos, cuando se trabajaban con ellos alejado desde el tejido, o sea, con ellos de manera desfocada, pues se podía hacer otros tipos de tratamiento en el tejido. El profesor Mester es considerado el padre de la láser-terapia, él era de Hungría y hizo muchos trabajos utilizando lo que llamamos de láser terapia, o sea, el láser en baja potencia de energía,
o el láser en baja intensidad de energía. Entonces, con el láser quirúrgico se puede trabajar de dos maneras, de una manera muy focada y de una manera desfocada. Cuando trabajamos de esta manera desfocada, podemos muchas veces hacer desde una simple vaporización del tejido hasta que se bajamos mucho la densidad de energía, se bajamos mucho la potencia del aparato, podemos hacer lo que llamamos de láser terapia o fotobioestimulación. Entonces, los láseres quirúrgicos tienen una emisión de que llamamos del tipo de gaussiana típica, que es como si fuera una campana, en el medio donde tiramos del tejido, tiramos del láser en el tejido, tenemos una destrucción del tejido, abajo tenemos una zona de carbonización, una zona de vaporización, hasta que por debajo de todo eso tenemos una zona de activación del tejido, que no es una activación térmica, sino que es una activación de aquello que llamamos de fotobiomodulación. Es decir, con el mismo láser se puede trabajar en alta potencia, aquí trabajamos con un láser de 3 vatios, 3000 milivatios, y se puede hacer un agujero en el tejido, se puede destruir el tejido. Y se puede trabajar incluso en baja potencia de energía. Entonces, no hay daños macroscópicos en el tejido, sino que hay activación del tejido. ¿Qué significa láser? Láser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Es un acrónimo en inglés que significa amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. ¿Y qué radiación es esta? Pues tenemos que conocer la longitud de onda. ¿Qué es una longitud de onda? La longitud de onda es si yo coger una onda, ponerla en un gráfico y hacer la mensuración desde un pico de onda hasta el otro pico, tenemos lo que llamamos de longitud de onda. Como eso es muy pequeño, pues tenemos que hacer la lectura de eso en nanómetro o nanómetro, que es el 10 a menos 9 del metro. Cuando nos referimos a una longitud de onda, siempre vamos a referirnos a nanómetros o nanómetros. ¿Cuánto mede aquella onda? ¿Y por qué tenemos que saber cuánto mede? Porque según lo que mede, sabemos dónde está ubicada dentro de aquello que llamamos de espectro de oscilaciones electromagnéticas. Es decir, que tenemos los colores que se pueden ver, los colores del arco iris, y los colores invisibles que no se pueden ver, pero que son luces todavía, siguen siendo luces, pero son luces invisibles. Entonces yo tengo el infrarrojo abajo del rojo y tengo el ultravioleta acima del violeta. Pues dependiendo de dónde está ubicado es esta longitud de onda, yo tengo la utilidad para una y para otra. Siempre, siempre, de todas las maneras, siempre que una luz incide en un tejido biológico, parte será reflejada, parte será absorbida y parte será transmitida. Lo que yo clínico tengo que hacer es maximizar la absorción por parte del tejido. Si no hay absorción, no hay reacción. Entonces, tengo que hacer manobras clínicas para hacer la maximización de esta penetración, de esta absorción. Entonces, una de las maneras de se trabajar es siempre se trabajando muy perpendicular al tejido, porque mi ángulo de incidencia es igual a mi ángulo de reflexión. Si yo trabajar en la clínica con mi aparato muy angulado, yo tengo una pérdida de energía importante. Entonces, siempre en clínica, trabajar siempre que utilizo luz, pues trabajar con la luz lo más perpendicular posible a los tejidos. ¿Y qué luz es esa? La luz láser es una luz con propiedades muy particulares. Es una luz coherente. ¿Por qué coherente? Porque todas las longitudes de onda son iguales. Al serem iguales, tienen todos los fotones caminando de manera distinta en el tiempo, en el espacio.
Diferente de la luz común, que como tenemos varias longitudes de onda, pues tenemos los fotones caminando de manera muy difusa, muy distinta. También tenemos que la luz láser es una luz coherente, camina siempre de la misma manera, siempre en la misma dirección, es una luz que está siempre muy organizada, diferente de la luz común, que no es una luz coherente. Y tenemos otra propiedad de la luz láser, que es la colimación. Entonces, somos capaces de, a través de dispositivos ópticos, colimar esa luz y hacer con que ese haz no se pierda en el tiempo, en el espacio. Entonces, según esas propiedades y según la longitud de onda, yo tengo lo que llamamos en láser de selectividad del láser. Lo que es la selectividad, es decir, no hay un láser mejor que el otro, hay un láser que tiene más indicación para una terapéutica que otro. Lo que es mejor, un buey, una vaca, un camello, depende para qué. Talvez para andar en el desierto el camello sea mejor. Entonces, los láseres son así, no hay una longitud de onda mejor que la otra. Hay longitudes de onda indicadas para algunas cosas y otras para otras. Muy bien. Y los láseres, los diodos, los láseres y los LEDs han revolucionado nuestras vidas. Con estas luces pequeñitas hemos cambiado el paradigma del mundo. Todos estos aparatos que yo enseño a ustedes, realidad virtual, smart home, TVs, smartphones, automotivos y drones, PCs y notebooks, games, tablets, todos estos tenemos siempre la utilización de estos dispositivos que llamamos de diodos, de estos pequeños láseres y pequeños LEDs. Muy bien. Los diodos semicondutores láseres, vamos a hablar un poquito de ellos porque son muy interesantes. Ellos han cambiado nuestras vidas, están presentes en muchos dispositivos de nuestro día a día. Hemos sustituido muchos aparatos como las diapositivas, como las cajas de supermercado, las cajas de registro de supermercados, las lámparas de semáforos, muchos dispositivos de estos fueron sustituidos por estos tipos de diodos. El diodo láser es un dispositivo muy pequeñito, ele pasa por dentro del agujero de una aguja, es muy pequeñito y viene para la empresa dentro de aquello que llamamos de sistema de encapsulamiento o de encapsulación. Es un sistema donde está encapsulado este diodo y este sistema de encapsulación, entonces, es utilizada para hacerse una solda en aquello que llamamos de placa electrónica. Y es así, entonces, que funcionan los láseres. Estos dispositivos son muy pequeños, muy pequeñitos, pero son muy potentes. Y cuando yo adquiero un aparato de láser, yo adquiero una única longitud de onda. Es decir, si yo compro un aparato de láser de 660 nanómetros, pues allí voy a tener longitud de onda solamente de 660 nanómetros. Por eso es considerada una luz coherente y monocromática. A la mesma coisa quando adquirimos um aparato de infrarrojo, a mesma coisa. Temos uma única longitud de onda. Se eu adquirir um aparato de 808, por exemplo, pues ali eu tendrei solamente 808 nanômetros. Estes são láseres invisíveis, não se podem ver. Em la figura, ustedes estão vendo, porque estamos capturando com uma câmera especial por razões didáticas. Estes dispositivos láseres han cambiado incluso la medicina, la odontología, la fisioterapia, las ciencias de la salud, porque con ellos hemos cambiado los protocolos, porque son aparatos muy compactos y porque son aparatos muy potentes, pues podemos trabajar siempre con ellos en muchas terapéuticas.
É importante ensinar-lhes didaticamente este dibujo para que entendam que, aunque eu tenho um aparato muito pequeno, este aparato, por exemplo, é um aparato de 600 micras de diâmetro, é uma ponteira muito pequenita, pois, a la vez que é uma ponteira pequenita, você é capaz de fazer lá aplicación en el tejido de manera volumétrica intensa, de una manera grande. Vean que aquí la penetración es una penetración que tenemos un rayo aquí de casi 2 centímetros, de diámetro, casi 2 centímetros. Entonces, es muy importante tener en cuenta que aunque mi dispositivo tenga una punta muy pequeña, yo tengo dentro del tejido una penetración muy importante de manera volumétrica. Es decir, que aunque haga un único puntito en un diente, pues soy capaz de hacer toda la irradiación de este diente. Por ejemplo, hacer la irradiación de esta pulpa, si quiero trabajar una hipersensibilidad dental. Lo mismo con el infrarrojo más todavía, porque es una longitud de onda que tiene más grande penetración. Entonces, este es un dedo donde podemos ver la gran penetración de este tipo de láser de infrarrojo dentro de un dedo. Observen que hay una penetración grande, incluso sale del otro lado del dedo, sale la luz. Entonces, hay penetración, hay absorción, hay transmisión e incluso esta transmisión es tan fuerte que sale para afuera del tejido. ¿Vale? Entonces, observen la transmisión, la dispersión y la energía que sale del otro lado. Eso entonces hizo, estos dispositivos hicieron con que hubiera la modificación de muchos protocolos. Antiguamente hacíamos muchos puntos en el diente. Hacíamos, por ejemplo, 4 puntos adelante por vestibular, 4 puntos por detrás y muchos puntos en cada diente para que la luz pudiera penetrar. Pero hoy día, con el advento de estos dispositivos potentes, pues somos capaces de hacer penetraciones intensas, como hemos visto, y por eso los protocolos han cambiado. Tenemos solamente un puntito de aplicación para cada diente. Entonces, esto ha hecho con que los protocolos fuesen modernizados. Hoy tenemos protocolos mucho más modernos. Por ejemplo, para las mucositis. Para las mucositis, incluso hoy, con el advento de estos diodos, podemos hacer aplicaciones transcutáneas. No es necesario abrir la boca del paciente para hacerse la irradiación. Se puede hacer, desde luego, otros tipos de aplicaciones, como la transcutánea, que es una aplicación desde afuera hacia adentro de la boca, de la mucosa. Entonces, los beneficios de estos dispositivos son alta resistencia a golpes y vibraciones, dimensiones reducidas, dispositivos compactos, larga vida, estabilidad a diferentes temperaturas, excelente estabilidad térmica, bajo consumo de energía y hacen su conducción por fibras ópticas compactas. ¿Y qué longitud de onda yo voy a usar si hay la roja y la infrarroja? Pues la roja tiene baja penetración en los tejidos, entonces las utilizamos siempre que tengo que trabajar en superficialidad. La infrarroja penetra más, entonces se puede utilizar siempre que se logran resultados más profundos, como en el dolor, la inflamación, la reparación de huesos y nervios. Es muy importante decir que ambas las longitudes de onda tienen efecto antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante. Pero en clínica tenemos un problema que se llama penetración. Entonces, aunque estas longitudes de onda tengan indicaciones idénticas, pues en clínica tienen estas indicaciones por una cuestión de penetración. Y tenemos también los diodos emisores de LED. ¿Qué son los diodos emisores de LED? Pues son
dispositivos compactos que hacen la emisión de LED y no de láser, pero son utilizados todavía en la práctica clínica, en la clínica odontológica, y cada vez más, desde la década de los 70, empiezan a ser utilizados en aparatos en sustitución a los láseres, con la ventaja de que es un dispositivo más barato que el láser. Por isso está sendo utilizado em muitas indicações. Temos LEDs em reprodutores de CD, em móveis, em televisões LEDs, em substituição, incluso a outros tipos de práticas. Os LEDs são utilizados todavia para finalidades de coches, fachadas de edifícios, em juguetes, em decorações de Navidad, em adornos para o hogar, pois há um montão de indicações. E diferente da luz láser, quando adquirimos um equipamento de láser, pois adquirimos um range, que chamamos range, um rango de emissão, uma faja de emissão. Então, a notação é, por exemplo, 470 mais menos 15, é decir, todas as longitudes de onda, desde o 455 hacia o 485, estão liberadas, estão emitidas em este aparato de LED, diferente da luz láser, onde temos uma única longitud de onda. Então, a luz láser é uma luz coerente e monocromática, e a luz LED é uma luz monocromática, pero não é coerente, é muito próxima a lo que chamamos de coerente. Pues, esto é dibujo para didácticamente dizer que, por exemplo, a maíz de Brasil é láser, temos uma única longitud de onda, um único color, mientras que a maíz de Sudamérica, de países como Peru, por exemplo, temos um range de emissão que vai desde o amarillo até o rojo, são todos muito parecidos, pero são distintos, e didaticamente seria para dizer que isto é um LED. As vantagens destes dispositivos, as mesmas de los láseres, têm pequenas dimensões, colores de alta eficiência, vida larga, estabilidade de temperaturas distintas, excelente estabilidade térmica, não emitem radiação infrarroja, consumo baixo de energia, é considerado como basura regular, não necessita descarte, desecho especial. Há muitas vantagens se comparadas à lâmpada comum. E a mais importante é a durabilidade. Podemos durar, estes aparatos podem durar 100.000 horas, ou seja, quase 90 anos. É dizer, que tu aparato se quedará obsoleto antes de que pare de funcionar. E os LEDs em medicina, então, han entrado muito forte, desde lâmpadas de quirófano hasta aparatos de depilação, de regeneração. São utilizados em estética, para tratamento de piel, para rugas, para tratamento de cabelo, blanqueamentos de piel. E na odontologia já se usa há muitos anos, começou a ser utilizado dentro das ciências da saúde, que sai na especialidade primeira, não? Que se foi utilizado os LEDs, e é muito utilizado, incluso em associação com láser para hacerse os blanqueamentos. E temos os dispositivos que se chamam clusters. Que são clusters? Clusters são estes dispositivos que são utilizados vários emissores de LED ou de láser à la vez. Então, sempre que se há um arranjo, sempre que se há uma formação de vários emissores juntos, como este, ou como este, ou como este, pues chamamos de cluster. E os clusters são utilizados sempre que se necessita de uma área mais grande de actuação. Este é para ensinar-lhes como eram os aparatos antigos de blanqueamento dental. Havia muitas luzes,
pero hoy día estamos en la quinta generación de los láseres y de los LEDs. Entonces tenemos aquí el mismo aparato, pero un aparato más fitness que este aparato, porque es un aparato más moderno, con super LEDs. Entonces, en términos de desempeño, de cantidad de luz fornecida, estos aparatos son idénticos, pero ese es un aparato mucho más moderno, mucho más eficaz. Entonces, tenemos muchos tipos de clúster. Estos clústeres varían su dibujo según varían las longitudes de onda. Y aquí tenemos cómo eran los protocolos antiguamente. Se hacía un montón de puntos de aplicación y hoy día se hacen menos puntos con más distanciamiento. Se hace un distanciamiento entre los puntos para el láser rojo entre 1 y 1,5 centímetros, y para los puntos de infrarrojo entre 1,5 y 2 centímetros de aplicación. Con los clústeres, usted puede hacer la aplicación todas a la vez. Ao invés de hacer un montón de puntos, puede coger su clúster y hacer una aplicación solo. ¿Cuándo está indicado el clúster? Siempre que necesitamos de grandes áreas de aplicación. Hay aparatos, incluso hoy día, donde la persona puede entrarse. Eso se utiliza, por ejemplo, para performance de atletas. La persona entra dentro del aparato, se toma un baño de LED y vuelve a su día a día normal. ¿Vale? Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes quemados que tienen una gran extensión de aplicación. Pues estos son, para quien les interesa trabajos científicos, les he traído un poco de trabajos que ustedes pueden bajar por PubMed, están disponibles. Y esa es una revisión sistemática hablando un poquito de los diodos emisores de luz. Hay muchas cosas hoy día, muchos trabajos. Hay un trabajo de Hamble, incluso, comparando los láseres y los LEDs. Y en estos trabajos se dice que muchas veces son, o en la mayor parte de las veces, los LEDs pueden sustituir los láseres en lo que llamamos de fotobiomodulación. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la fotobiomodulación en la herida, en el reparo. Siempre avaliar cuál es la enfermedad, sempre avaliar que fase da enfermidade estamos. É diferente você aplicar su láser em herpes, por exemplo, em fase 1, que em fase 2, que em última fase. Na primeira fase, o que queremos é lograr a ativação da imunidade do paciente. É uma fase subclínica, é uma fase que o paciente não tem clínica todavía, pero sabe que ali le saldrá un herpes. Entonces, en este momento, el paciente es orientado para cuando tenga este desconforto, que perceba que le va a salir un herpes, venga al consultorio y entonces allí hacemos una cita inmediatamente y le hacemos una irradiación con el láser infrarrojo para activar la inmunidad del paciente. Cuando ya tenemos la vesícula, entonces en este momento no se debe aplicar el láser directamente porque se puede exacerbar las vesículas. El paciente puede tener más dolor, puede tener más edema. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una terapia fotodinámica o se puede hacer un drenaje linfático desde lejos de la lesión, aplicarse sobre los linfonodos de aquella región. Entonces, es un otro tipo de protocolo. Mientras que en la última fase ya no tenemos vesícula, el virus ya no está más activo, lo que tenemos allí es solamente una lesión y queremos hacer el reparo de la lesión y sacarle el dolor del paciente. Entonces, en estos casos está indicado el láser rojo, es un láser más específico para el reparo de lesión. Entonces, conocer la fase de la enfermedad es decir, yo saber lo que estoy, lo que voy a lograr, lo que estoy buscando para lograr el mejor resultado. ¿Cuál es el grado de la enfermedad?
É muito importante, por exemplo, se vou trabalhar em uma mucosite, conhecer que grado estamos. Estou querendo reparar o tecido, sacar o dolor do paciente, sacar o edema, que busco? Então, sempre saber o grado de la enfermidade. O tipo del tecido. Aqui temos o mesmo láser em uma paciente muito branca, em um paciente com uma pele mais escura, del tipo 3. Pueden ver que o comportamento da luz no tecido é distinto. Então, conhecer o tecido que vou buscar. A pele mais escura absorve mais em superficialidade a luz. O tipo de cicatrização, se é uma cicatrização por primeira intenção ou por segunda intenção, se é uma herida infectada ou se é uma herida não infectada, os tempos, as indicações de tratamento são distintas. Em que fase da cicatrização estou? É muito importante conhecer se estou em uma fase de inflamação, de proliferação, de maturação. A inflamação é muito importante, ela tem que existir, mas tem que existir de uma maneira não desconfortável ao paciente, de uma maneira mais natural. Então, vamos falar um pouquinho dos mecanismos de ação do láser. Como funciona o láser? O láser temos uma ação dentro das organelas dentro das organelas mitocondriales por la luz roja. La luz roja é captada por citocromo C, que é que está presente dentro da mitocôndria, é um cromóforo, é decir, é um alvo do láser. Então, o citocromo C que está dentro da cadeia respiratória da célula, pois dentro da mitocôndria, desde a membrana da célula interna, dentro da membrana interna da célula da mitocôndria, pois ela é capaz de absorver esta longitude de onda e é capaz, então, de sintetizar ATP, cálcio, espécies reativas de oxígeno e óxido nítrico. Então, estas organelas são capazes de ser ativadas com este tipo de luz e, por lo tanto, esta célula vai ter mais ATP, mais energia e vai conseguir fazer a função que tem que fazer de uma maneira muito mais ativa. Por exemplo, o fibroblasto. O fibroblasto, em los primeiros dias, se hizo uma destruição do tecido. En los primeros días, el fibroblasto tiene que coger aquel sitio por quimiotaxia. Cada célula madre se fará 2 células hijas y entonces haverá la producción de nuevas células y la quimiotaxis de células hasta que se cierre aquele agujero. Entonces, en este momento, en los primeros días, la célula va a utilizar esta energía para hacerse lo que llamamos de proliferación. Mientras que ao cabo de unos días, el agujero ya está cerrado, entonces ahora la célula utilizará la misma energía, pero ahora para hacerse síntese de proteína, síntese de colágeno. Eso pasa con el láser visible y con el láser infrarrojo también, pero haverá una activación directamente sobre la membrana celular. Entonces, ambas longitudes de onda são capazes de ativar uma célula, são capazes de ativar, por exemplo, um fibroblasto, desde que tenhamos, então, esta reação. Desde uma fotorrecepção, temos uma transdução do sinal e amplificação, e temos uma fotorresposta. Então, o que o láser hace? Aumento de ATP mitocondrial, aumento do cálcio intracelular, produção de óxido nítrico e produção de espécies reativas de oxígeno. Estes cambios favorecem uma grande quantidade de reações que interferem no metabolismo celular. Então, temos como efeitos primários do láser: aumento na taxa de replicação mitocondrial, fusão mitocondrial, aumento na síntese de ATP, aumento em frequência respiratória celular e aceleração da mitose. Por lo tanto, temos estímulo do metabolismo celular.
Mientras que como efectos secundarios tenemos la estimulación de la microcirculación, vasodilatación arteriolar, aumento del flujo sanguíneo local y angiogênesis. Dentro del processo fisiológico cicatricial, temos várias fases. Em cada fase, o láser vai ativar um diferente tipo de célula. Então, no momento da hemostasia, o que hacemos com o láser? O láser ativará os fatores de crescimento presentes em las plaquetas. As plaquetas fazem um agregário plaquetário naquele momento e começam a produzir fatores de crescimento para chamar ao fibroblasto. Então, neste momento, ao utilizar o láser, podemos fazer a ativação de fatores de crescimento para que o fibroblasto pueda migrar àquela região. Então, já se pode fazer, em um pós-operatório imediato, já se pode fazer a aplicação do láser. Em la fase inflamatória, também se pode utilizar, porque temos dentro do quadro de inflamação, temos o que chamamos de produção de óxido nítrico, que é muito importante para sermos os estímulos importantes para as células do organismo de uma forma geral. O óxido nítrico é um potente sinalizador e ele é capaz, então, de ativar várias células neste momento das etapas do processo inflamatório. Então, nesta fase inflamatória, com o láser, se pode utilizar para ativar outros fatores de crescimento, además de las células, como, por exemplo, os fibroblastos, se pode ativar os fatores de crescimento para ativar diretamente estes fibroblastos e outras células, as células incluso de la inflamação. Então, neste momento, na fase inflamatória, temos os fatores de crescimento que, derivados de plaquetas, que vão ativar os fibroblastos, vão ativar a angiogênese, vão ativar a quimiotaxi de los monócitos, a transformação de macrófagos do tipo 1 para tipo 2, regulam a inflamação de uma maneira geral e ativam todas estas células importantes no organismo. Como efeito modulador, então, da inflamação, o láser não é considerado um anti-inflamatório, sino que é considerado um modulador da inflamação, porque ele permite que haja a inflamação, mas uma inflamação de uma maneira mais distinta, mais seca, mas com menos exudado. Então, temos o aumento do fluxo sanguíneo local por maior aporte de nutrientes e oxígeno e facilitação de chegada de leucócitos. Temos a ativação de macrófagos, aumento da atividade fagocitária e aumento nas taxas de proliferação celular. Em la fase proliferativa, então, temos a ativação da angiogênese, temos a ativação da mitose, estas pequenas bolinhas que podemos ver, estas bolitas são mitoses celulares. E aqui são fibroblastos que vocês veem muito bem organizados, pois esta organização é a explicação de por que temos uma estética tão importante nas células quando temos a utilização do láser. Outra possibilidade de láser nesta fase proliferativa é ativar o fibroblasto para se transformar em um miofibroblasto que hace a formação do tecido formado, no tecido de granulação, no tecido conectivo formado, pois ele aparece, hace a tração da herida e então outra vez se transforma em outro fibroblasto jovem, maduro e secretante. É importante dizer que a dose que vamos utilizar é muito importante para a definição dos protocolos, pois quando trabalhamos com o láser em doses muito bajitas, temos muito baixo resultado. Se conseguimos lograr subir um pouquinho a dose, pues temos resultados mais importantes. Pero, ojo, não podemos subir muito a dose, porque se subimos muito a dose, temos ao revés, temos o que chamamos de efeito inibitório,
Entonces, tenemos que trabajar dentro de una ventana óptica. Por isso que nos protocolos decimos, por exemplo, trabalhe entre 2 e 4 julhos, é decir, muito menos que 2 julhos não haverá resultado, pero muito mais poderá haver inibição. Então, em fotoestimulação, trabalhamos sempre com pontos distantes um de los outros, para que podamos, desta maneira, não ter um sobrecargo de energia e, por lo tanto, fazer uma sobreposição de energia. E a última fase da cicatrização, a fase da remodulação, o fibroblasto aqui assume o fenótipo de fibrócito e passa a degradar o colágeno que ele mesmo produziu em excesso. Então, o láser pode ser utilizado em las cicatrizações em fase de remodulação hasta um ano de pós-operatório. Então, os efeitos curativos são aumento da angiogênese, aumento da proliferação de fibroblastos, aumento da síntese e remodelação do colágeno, maior resistência à tração, maior modulação da atividade de todas as células involucradas em la reparação de los tejidos. Dentro da resposta inflamatória, aumento do fluxo sanguíneo local, ativação de macrófagos, reabsorção de exudados, redução e eliminação de substâncias algógenas, inibição de mediadores inflamatórios e efeito antioxidante. Em la analgesia, temos aumento em los níveis de beta-endorfinas, aumento do fluxo linfático, redução do edema, redução da produção de substâncias algógenas, repolarização de membranas e ação sobre receptores periféricos. Por lo tanto, o láser é considerado um biomodulador das funções celulares, porque ora trabalha sendo uma bioestimulação, ora trabalha sendo uma bioinibição. Então, é considerado um biomodulador. E que longitud de onda utilizar? Já hemos comentado, a longitud de onda roja para tejidos mais superficiales, como os blandos, e a longitud infrarroja para quando necessitamos entrar dentro do tejido. Muito bem. Com o láser rojo podemos fazer muitas coisas. Hemos visto que regula e intensifica a síntese proteica, aumenta a velocidade e a qualidade do colágeno formado, pero se pode trabalhar de outra maneira também, que é ativando um fotossensibilizador. Então, temos a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é uma terapia que pode ser utilizada como uma alternativa eficaz para matar micro-organismos resistentes a los antibióticos, as superbactérias. Como aplicamos o azul de metileno? Pues podemos aplicar, por exemplo, dentro de uma bolsa, dentro de uma endodôncia, pues hacemos a aplicação do azul de metileno. Este azul de metileno tem, según a indicação, aplicações formatadas. Temos diferentes concentrações de azul de metileno. As concentrações de 0,005%, por exemplo, são quando não temos competidor. As de 0,01 é quando temos competidor, por exemplo, a sangre, e em outros tipos de PDT utilizamos concentrações de 0,1. Então, ponemos o azul de metileno de alguma maneira, ou com uma bolita de algodão, ou um isótopo embebido, ou uma jeringa, pues ali deixamos por 5 minutos e hacemos a aplicação do láser ou do LED. Vale, então, estes são os protocolos, lo ponemos ali, limpeza adequada da região, aplicação do azul de metileno, espera de 5 a 10 minutos, que é o tempo de pré-radiação. Então, se hace uma irradiação pontual com 9 julios e se hace a remoção se for importante, se for necessário. Outra maneira de se utilizar o láser rojo é utilizando o que chamamos de terapia sistêmica ou ILIB. O ILIB consiste na radiação de láser rojo, láser de baixa intensidade,
en una arteria, en un vaso, en torrente sanguíneo. Entonces, antiguamente esto era hecho con una aguja, se introducía una aguja dentro de la arteria radial, por ejemplo, pero hoy día se hacen otros tipos de aplicaciones. Se puede hacer transcutánea, entonces se encuentra la arteria radial y se hace la aplicación. Se puede hacer incluso, hoy día hay aparatos muy especiales donde se ponen como si fuera un reloj y se hace la aplicación, que son aplicaciones que tardan entre 5 minutos, 10 minutos, hasta media hora, hasta una hora. Entonces, se puede hacer esta aplicación en la arteria carótida, en la arteria radial, en la arteria poplítea, en la arteria tibial, en varios tipos de arterias, pero incluso nasal, se puede hacer sublingual, pero incluso hoy día se hace en la arterial por ser más confortável ao paciente. Em que se basa? Se basa em seu efeito antioxidante, no efeito antioxidante que os láseres possuem. Então, eles são capazes de ativar uma enzima antioxidante e também são capazes de ativar o óxido nítrico, que tem muitas indicações no organismo. Aumenta, regula o tono vascular, aumenta a permeabilidade vascular, é um neurotransmissor, é um broncodilatador, é um anticoagulante plaquetário, é um antioxidante e estimula a angiogênese. Pues estas son, les traído una tabla de las indicaciones más importantes de la ILI. Pero como indicación tenemos la asma, diabetes, enfermedades del corazón, anemias, defensa de los telómeros, por eso son utilizados en terapia anti-edad, anti-aging, para rejuvenecimiento, entre otras indicaciones, transtornos del sistema respiratório, diabetes, enfermedades inflamatórias, enfermedades cardiovasculares e enfermedades del sistema vascular. Y el láser infrarrojo tiene un montón de indicaciones. Los indicamos, por ejemplo, en estética, por su efecto lifting que hay en los procesos, por ejemplo, de tratamientos de arrugas, de musculatura flácida. En estética se utiliza mucho para tratamientos de estética no invasivos, para el incremento de la absorción de activos. Hay muchos fármacos, hay muchos dermocosméticos que son activados cuando se utiliza en concomitancia con la activación con el láser infrarrojo. Hay muchos trabajos, les he traído ahí varios trabajos para quien quiera hacer la consulta de estos trabajos. Aumento del tono muscular, actúa en la reparación muscular, aumento del rendimento, que llamamos de aumento de performance, reparación de tendones. Entonces, hay el drenaje linfático, que lo hacemos mucho con el láser, que se hace la aplicación en las cadenas linfonodales desde lejos de la lesión. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de la luz azul, de los LEDs azules. Los LEDs azules son antimicrobianos, son capaces de lutar contra micróbios patógenos, contra bactérias gram negativas, gram positivas, hongos, leveduras. ¿Y cómo funciona? Pues estas células tienen dentro de sí lo que llamamos de porfirinas. Entonces, al se poner la luz azul, estas porfirinas absorben la luz azul, excita esas porfirinas que están dentro de estos microorganismos, hay la liberación, la formación de altas concentraciones de especies reactivas de oxígeno y hay la destrucción celular. Entonces, tenemos un efecto de bacteriostático con la luz azul y tenemos un efecto de hidratación, porque en las pieles deshidratadas, sufridas, quemadas, existe una gran cantidad de peróxido de hidrógeno y la luz azul es capaz de quebrar la molécula de peróxido de hidrógeno
y hacer entonces la quebra en agua y oxígeno. Por eso esas pieles tratadas con la luz azul tienen una mejor hidratación, tienen una mejor textura. Eso se observa mucho en quemados, cuando hacemos tratamientos en quemados, pues la textura de la piel se torna mucho más interesante. Y los parámetros de radiación, pues dentro de los parámetros de radiación, cuando se trata de fotobiomodulación, siempre tenemos que pensar si el paciente está recibiendo el beneficio de forma adecuada. Entonces, siempre procurar saber la longitud de onda de mi aparato, la potencia del aparato, la energía, la cantidad y frecuencia de sesiones y la fluencia. ¿Qué es la potencia? La potencia corresponde a la energía omitida por unidad de tiempo. En general, los aparatos hoy día tienen alrededor de 100 milivatios de potencia. ¿Qué es la energía? La energía es nuestra cuchara de medicación. Ao invés de usted dar una cuchara de medicación, una pastilla, un sobre, usted va a dar una cantidad de energía. ¿Qué es la energía? Energía es multiplicación de la potencia por el tiempo de aplicación. ¿Y qué es la fluencia? La fluencia es la potencia dividida por el tiempo, multiplicada por el tiempo, dividida por la área de la salida del rayo. Pero esto es para quien hace trabajos y quien quiera saber. En los aparatos, en general, usted va a marcar la energía. Y a partir de ahí, entonces, hay muchas indicaciones en la odontología, siempre de acuerdo con la célula ubicada, involucrada. Entonces, tenemos la montaje de los protocolos según la complejidad de la célula. Por ejemplo, en los protocolos de reparo de tejido blando, pues tenemos protocolos más rápidos, porque el fibroblasto es una célula que responde más fácilmente a la luz. Ao contrário, o odontoblasto, o osteoblasto, são células que respondem mais, de maneira mais distinta, com uma velocidade mais pequena, então necessitamos de protocolos de mais aplicações. Então, se pode utilizar em reparação do tejido blando, se pode utilizar em enfermidades sistêmicas de manifestação bucal, se pode utilizar em la reparação do tejido ósseo, se puede utilizar en la reparación del tejido dental y del tejido nervioso. Hay muchas indicaciones, hay indicaciones que no se encuadran en estos protocolos que yo les dije, pero hay protocolos específicos, por ejemplo, para el herpes, que tienen varias fases, para el herpes zóster, y odontopediatría es un tema aparte, ¿no? Pero se puede utilizar en todas estas indicaciones. Para eso, nosotros del NUPEM hemos desarrollado un aplicativo gratuito que usted puede bajar en la tienda de su smartphone. Usted baja, que se llama Protocolos DMC. En él usted encontrará 10 aplicativos de varias especialidades. La que nos toca en ese momento es de odontología, entonces puede entrar en el aplicativo específico de odontología y allí para cada lesión habrá la acción del láser, la aplicación del láser, la posología, una observación, el tipo de láser que usar, la dosis y la fluencia ya no tenemos más, pero habrá la dosis. Si usted necesita algo, pues puede enviarnos por la página del NUPEM. El NUPEM tiene su página propia. Usted puede entrar, basta acessar nuestra página. Y decirles muchas gracias por todo y estamos a disposición.